Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Roldán. Y el mío, Lorena Torres. A continuación les vamos a explicar cómo hacer una macro. Este video está dirigido principalmente a las personas que no conocen mucho de Excel y les gustaría aprender a hacer macros. Los ejemplos realizados se llevaron a cabo en el Excel versión 2019. Lo primero que debemos hacer es entrar a Excel. Antes de iniciar vamos a contextualizar un poco más a las personas que tal vez no conocen este programa y lo van a utilizar por primera vez. Toda esta área se le conoce con el nombre de libro. Estas pestañitas que vemos en este costado son las hojas. Cada hoja está dividida por filas y columnas. Las filas se identifican con números y las columnas se identifican con letras. El usuario debe seleccionar la celda para ingresar la información que requiera. Debemos saber que las macros son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Por lo general son utilizadas para automatizar tareas repetitivas. En el caso de Excel, el lenguaje de programación empleado es Visual Basic para aplicaciones, de la cual hablaremos a continuación. Lo primero que debemos hacer es habilitar esta herramienta en el caso de que no se encuentre en la barra de herramientas. Para esto debemos ir a Archivo, Opciones. Se va a abrir esta ventana y aquí vamos a seleccionar Personalizar cinta de opciones. Y en el costado derecho vamos a encontrar la opción de programador. La seleccionamos y le damos a aceptar. Cabe aclarar que Visual Basic en Excel es una herramienta la cual nos va a permitir crear las macros, porque aquí es donde ingresamos el lenguaje de programación. Entonces, entramos a programador y vamos a encontrar Visual Basic junto a otras herramientas de las cuales no nos vamos a enfocar en el momento. Vamos a dar clic en Visual Basic, en donde se abrirá esta ventana, la cual es nuestra ventana de programación. Primero debemos tener en cuenta que lo más utilizado en programación son los módulos y los formularios. Los módulos es donde se introducen los códigos y se puede programar variedad de funciones, como por ejemplo declarar variables, introducir fórmulas, entre otros. Y los formularios son aquellos recuadros en donde se puede agregar botones, texto, título. Se le puede pedir al usuario que ingrese los datos. Es una manera ordenada para presentar la macro. También quería mostrarles la forma correcta para guardar estos archivos. Entonces vamos a Archivo, Guardar como. Buscamos la carpeta en donde lo queremos guardar. Le ponemos el nombre de la macro. Y acá es muy importante que el tipo que está el libro de Excel lo cambiemos al libro de Excel habilitado para macros. De esta manera la macro nos va a funcionar en un futuro y no estaríamos perdiendo el tiempo. A continuación, mi compañera Lorena les va a seguir explicando. Bueno, a continuación entonces nos vamos a ir a la pestaña de programador y vamos a abrir Visual Basic. Una vez abierto, entonces lo que aconsejamos es utilizar las dos pestañas al tiempo para poder ver lo que se está haciendo a uno y lo que sucede al otro lado. En primer lugar vamos a insertar y vamos en este caso a insertar módulos. Lo que se va a hacer en primera instancia es declarar una macro, es decir, para que el programa sepa que lo que vamos a hacer es una macro y lo que se va a hacer en la misma. Entonces, para declarar la macro, lo que hacemos es escribir sub, el nombre de la macro, en mi caso se va a llamar sumar,
Enter. Automáticamente les va a aparecer en. ¿Qué quiere decir? Que entre sub y entre el en se va a llevar a cabo todo lo que esté declarado en la macro sumar. A continuación, entonces les voy a dar dos explicaciones. La primera es que le demos la instrucción a la macro de irse a una pestaña con un determinado nombre. Y la segunda instrucción que le vamos a dar es que este cuadrito verde se ubique en una casilla en específico. Entonces, para la primera, que es la de ir de una pestaña a otra, lo primero que tenemos que hacer es nombrar la pestaña. Es cambiar nombre y a esta la vamos a llamar inicio. Una vez la marquemos como inicio, lo que vamos a hacer es que en Visual Basic, lo que vamos a hacer es que se llame o se vaya a esta pestaña. Entonces escribimos el nombre de la pestaña, inicio, y la función que me permite simplemente irme a esa pestaña es select. Simplemente me voy a posicionar ahí y me voy a dirigir ahí y ya. Simplemente me voy a dirigir a la pestaña que se llama inicio. Una vez hagamos esto, entonces también les voy a explicar el manejo de botones. Me voy a ir a la hoja 2, voy a la pestaña de programador, a insertar y en el primero dice botón control de formulario. Lo voy a generar del tamaño que mejor nos parezca. Bien, diseño. Aquí me va a preguntar el nombre de la macro. En este caso, recordemos que la llamamos sumar. La vamos a seleccionar y le vamos a dar a aceptar. Inmediatamente me va a aparecer un botón. Para cambiarle el nombre, le voy a dar clic izquierdo y lo voy a llamar inicio. Listo. Automáticamente yo le doy clic acá, se debe dirigir a la pestaña de inicio. Efectivamente es lo que sucede. Una vez aprendimos a irnos a una pestaña en específico, ahora nos vamos a aprender a que este cuadrito verde se instale en una ubicación específica. Para esto lo que vamos a usar es la función range. Entonces range, a continuación de range, lo que hacemos es escribir la casilla en la que queremos que se sitúe este cuadrito verde. En este caso le vamos a poner B2, ¿sí? Punto select. Entonces, vuelve y juega. Este select, ¿para qué funciona? ¿Para qué sirve? Para que simplemente se pare ahí, pero no va a hacer absolutamente nada más. Solamente se va a situar ahí, la va a tener como referencia y ya. A continuación, entonces les voy a mostrar range en otra casilla B4, por ejemplo, B4. Y en esta ocasión vamos a usar la función value. Esta función value lo que me va a permitir es poner dos tipos de datos. Entonces voy a poner aquí. Uno va a ser texto y otro va a ser números. ¿Listo? Entonces, para poner números simplemente se pone value 1, 2, 3. ¿Sí? Y para texto sí se necesita poner comillas. Buenos días. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a poner comillas. Bienvenidos al tutorial de macros. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a decir acá. Si quisiéramos, podemos usarlo para números. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, vale, pero esta ocasión solamente vamos a poner números. Entonces voy a decir que en el D4 me ponga 2, el número 2, simplemente al azar o dependiendo de lo que ustedes necesiten. En este momento lo vamos a correr para determinar que si en verdad funciona. Entonces hay dos formas de hacer que la macro funcione o de que ustedes vean que la macro corra. La primera es la que se encuentra aquí arriba, que está compuesta por 3 botones. Primero es restablecer, que es empezar desde el inicio. Interrumpir, que es parar exactamente donde se encuentre la flecha. Y esta, que es ejecutar, como play. Esta es la primera y es la que vamos a usar en este momento. Le voy a dar restablecer y le voy a dar ejecutar. Ustedes se van a dar cuenta
que aquí para evaluar es importante escribirle el igual, ¿no? Porque si no automáticamente les va a arrojar ese error que acabo de aparecer. Le vamos a restablecer y le vamos a dar correcto. Como se pueden dar cuenta, en la casilla B2 se ubicó, en la casilla B4 escribió bienvenidos al tutorial de macros y en la D4 escribió el número 2. Efectivamente está corriendo. Como se podrán dar cuenta, el programa es susceptible a los errores, es decir, que los arroja inmediatamente, los identifica y de esta manera digamos que es más fácil identificar los problemas. La segunda forma de correr la macro, que también sirve para determinar los errores que podamos estar teniendo, es con F8. Entonces ustedes le dan F8 y automáticamente les aparece esta flecha amarilla y este subrayado amarillo. Eso les va a indicar exactamente dónde va la macro, dónde va corriendo, y tal vez así pueden identificar más fácil los errores que se están cometiendo al momento de la programación. Entonces, a continuación les voy a explicar cómo se declaran las variables. Entonces, para declarar variables, lo primero que vamos a hacer es escribir dim. Con esto ya se sabe que se va a declarar una variable. A continuación voy a poner peajes, que es la variable que yo me quise inventar, bueno, que quise usar en este ejemplo. Peajes, y a continuación as. Este hace referencia al comportamiento que van a seguir los datos. Es importante tener en cuenta que los datos pueden seguir básicamente 5 comportamientos en este caso, y es integer, double, byte, string y variant. Listo. El primero, integer, hace referencia a números enteros. Double hace referencia a números decimales. Byte hace referencia a binario, es decir, 0 o 1, sí o no, compro o no compro. String hace referencia estrictamente a los caracteres, letras, símbolos. Y variant hace referencia a mixto, es decir, que puede tener variables numéricas y de texto. En este caso voy a dar el ejemplo de con integer, que es la primera. Integer, es decir, que es un número entero. Lo que vamos a utilizar es un número entero. Automáticamente, para llevar a cabo este funcionamiento, entonces lo que vamos a hacer es, inmediatamente, si vieron, los arrojo a la última fila para que ustedes empiecen a escribir en el siguiente renglón. ¿Qué vamos a escribir? Entonces, yo quiero que los peajes sean iguales a 1 más 1 más 2 más 3. Es un ejemplo. Y a continuación le voy a decir dónde quiero que me escriba el resultado de esos peajes. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo en C6. La casilla C6. C6. ¿Y qué quiero que me ponga ahí? Quiero que me ponga el valor correspondiente a peajes, que es el valor que determinamos anteriormente. De esta manera la vamos a poder ejecutar. Voy a borrar esto, me voy a ir acá y efectivamente lo vamos a probar de las 3 formas para que ustedes vean cómo corre la macro. Entonces le voy a dar inicio y automáticamente me apareció aquí. Aquí entonces vamos a poner estas, deben ir juntos para que nos arroje un resultado, porque si lo vieron no nos está arrojando ningún resultado. Lo voy a volver a correr, le voy a dar en inicio y ya nos apareció. ¿Sí? Aquí tenemos que ponerlos juntos, porque si no, de lo contrario no nos va a correr. Las operaciones deben estar juntas. Como podemos encontrar aquí, el error es que, si ustedes se dan cuenta, aquí dice peajes. Está mal escrito aquí, por eso les aparece 0.
Entonces peaje es 1 más 3 más 5. Le vamos a restablecer. Efectivamente ahora sí da la suma. Entonces es 1, 1, 2. Más 3 son 5 y más 5 son 10. Efectivamente está corriendo y está arrojando resultados. Lo que nos pasaba aquí el error es que estaba mal escrita la variable. Hay que tener cuidado con esto porque el programa simplemente arroja un valor y no sabemos si está bien o mal porque está mal escrita la variable. Perfecto. A continuación, entonces lo que voy a hacer es explicarles cómo hacer para que se llene con texto. Entonces aquí, para que en vez de llenarse con este 10, se llene con texto de letras, entonces recordemos que hay que cambiar el comportamiento. En primer lugar, este comportamiento, al ser solo caracteres, sería string. Y aquí ponemos el texto. Entonces vamos a poner el texto, recuerden que es con comillas, y vamos a poner peajes activos. Listo. Y ahora la vamos a correr con F8 de manera diferente para que ustedes practiquen todas las formas de correr. Y efectivamente en la casilla C6 cambió de 10 a la palabra peajes activos para de esta manera terminar. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar acerca de los condicionales, la cual es una herramienta bastante importante para que tengamos en cuenta, en donde se enfoca principalmente en revisar una condición dada y verificar si dicha condición se cumple, se debe ejecutar cierta acción. Entonces vamos a abrir el Visual y lo que vamos a hacer es escribir la forma condicional. Bueno, la forma en la que se debe declarar un condicional es con la palabra if, y dentro del if va a ir la condición que yo voy a anexar a esta. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que una variable a sea igual a 8. Entonces, si la variable a es igual a 8, ¿qué ocurre? Entonces, escribimos then, que significa entonces, es decir, lo que va a ejecutar si se cumple esa condición. Y para cerrar el if, vamos a escribir end if. Es importante cerrarlo y centrarnos en el código y pues no preocuparnos si al final de pronto lo dejamos abierto, y eso puede ser un problema también más adelante. Entonces, si esta condición llega a ocurrir, vamos a decir que a ahora valga 9. Entonces ahora vamos a declarar a para que después nos reconozca la variable. Entonces ahora vamos a colocar aquí que a va a ser igual a 7. También quería decirles que uno puede realizar una serie de if seguidos que se llamarían if anidados, lo que permite que si no se cumple esta primera condición, yo pueda agregar más alternativas. Por ejemplo, escribo la palabra else, que es si no, y si yo voy a colocar una restricción en específico, pongo else if y agrego, por ejemplo, a sea igual a 9. Entonces, si ocurre esto, sino que digamos sea igual a 9, entonces que a ahora valga 10. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ejecutarlo con F8. Lo que va a hacer es guardar la variable a el valor de 7. Entonces va a revisar a es igual a 8. Este igual hace referencia a comparación, no a asignación.
Debemos tener en cuenta que cuando está dentro de un if es comparación. Entonces miramos A es igual a 8, no. Entonces pasa a la siguiente restricción y mira A es igual a 9 y se da cuenta que tampoco. Pero ¿qué pasa si digamos yo no voy a declarar como tal otra de estas restricciones, sino que yo quiero que si no pasan estas dos que tengo en específico, me escriba cualquier otra cosa? Entonces acá sería, terminando las cadenas de if, sería escribir else. Else es que ocurra cualquier cosa diferente a las restricciones que colocamos anteriormente. Entonces, si no pasa que A es igual a 8 o A es igual a 9, entonces vamos a escribir que A valga 14, por ejemplo. Entonces revisamos otra vez. A va a valer 7. Si A es igual a 8, ejecute eso. Pero como no vale 8, entonces se salta. Hace lo mismo, revisa y tampoco A vale 9, entonces se salta al else. Y finalmente sería A igual a 14. Ahora, para dar por terminado la herramienta if, lo que vamos a hacer es explicar los tipos de auxiliares que pueden haber dentro del if, en donde encontramos los de comparación. Puede ser que A sea igual a 8, como también puede haber mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, diferente también. Y también existe otra que a la vez sí o sí, para que ocurra lo que colocamos abajo, tiene que sí o sí cumplir dos restricciones a la vez dentro de un mismo if. Entonces, para ello van a haber dos tipos más, que vendría siendo el OR, que vendría siendo que A sea igual a 8 o A sea igual a 14. Alguna de las dos alternativas tiene que ocurrir para que A sea asignado como valor 9. Para que se cumpla esa restricción tiene que pasar una cosa o la otra. También encontramos otro caso que no puede pasar que pase una u otra, sino que obligatoriamente ambas condiciones tienen que ocurrir. Este es el AND, que es el I. Y para que se pueda llevar a cabo este proceso de asignar a el valor de 9, tiene que ocurrir que A sea igual a 8, como que A sea igual a 14. Bueno, estos serían los tipos más utilizados dentro de la herramienta if. Bueno, ahora les voy a explicar cómo desplazarse a través de las celdas. Esto lo vamos a hacer mediante una función que permite el visual. Bueno, primero voy a tomar como referencia una celda, por ejemplo, la celda B2. Y voy a seleccionar poniendo punto select. Algo también que les quería explicar es que con esta comilla uno puede escribir comentarios. Va a quedar en verde y el visual no lo va a leer como un código, sino como un comentario que nos permite recordar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, tomamos como referencia B2 y lo vamos a ejecutar. Lo voy a ubicar para que podamos ver qué es lo que va a pasar. Entonces lo ejecutamos. Y observamos que cambió la celda que estaba a B2.
Listo. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, yo quiero desplazar mi celda 2 filas abajo y una hacia la derecha. Entonces, vamos a escribir la palabra ActiveCell.offset y vamos a abrir paréntesis. Entonces, el primer número que yo ubique va a ser la cantidad de desplazamientos que voy a ejecutar en fila. Quiere decir que yo quiero, por ejemplo, que quede en B4. Escribo, digamos, que se desplace 2 filas, coma. Ahora voy a escribir lo que yo quiero que se desplace en columnas, a la derecha o a la izquierda. Entonces yo quiero que quede en C4. Entonces voy a escribir que se desplace un espacio hacia la derecha. Pero entonces ahí solo estoy diciendo el movimiento, pero lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es que se quede en esa ubicación. Entonces escribimos .select. Ahora vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que pasa. Le damos F8 y como vimos se desplazó 2 filas hacia abajo y uno hacia la derecha. Si yo quiero que se desplace, por ejemplo, una columna a la izquierda, le pongo el número negativo. Listo. Entonces esta función lo que permite es decirle el destino en que yo quiero que se cambie la celda. Otro caso es asignarle un valor. Entonces yo escribo valor y, por ejemplo, yo quiero que escriba hola. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo nuevamente para ver lo que ocurre. Listo, se posicionó en B2 y 2 abajo y 1 a la derecha escribió hola. Bueno, esto es de gran funcionalidad y esto es un complemento con una herramienta que muchos conocemos, que son los ciclos. Entonces, por lo general hay varios ciclos, por ejemplo for, while, do while, pero el más utilizado es el for. Do while también puede ser muy utilizado para realizar iteraciones infinitas hasta que llegue cierto punto. El do while es como una combinación entre el if y el for. Bueno, en este caso solo vamos a hablar de la herramienta for, del ciclo for, que se declararía de la siguiente forma. Sería for es como inicia y vamos a utilizar un auxiliar. En este caso es y lo vamos a igualar a 1. Bueno, igualarlo a 0 o a 1 como quieran, pero no va a variar. Vamos a decir que for va a ir hasta cierto destino. Es decir, que yo lo voy a poner a iterar hasta un objetivo. Entonces vamos a decir que el for va a ir hasta el número destino. Para cerrar el for vamos a escribir next y quiere decir que cuando se ejecute todo lo que esté dentro del for, el i se va a incrementar en 1. Ahorita lo vamos a ver. Pero primero vamos a declarar el número destino como un entero. El i no es necesario declararlo porque lo va a tomar como un auxiliar, entonces lo va a tomar de manera propia. Bueno, vamos a decir que destino sea igual a 8. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a hacer adentro del for se va a repetir 8 veces.
Vamos a poner un ejemplo de una suma. Digamos que vamos a poner una variable que se llame suma CA y vamos a decir que es una variable entera. Listo, entonces vamos a hacer que cada vez que se repite una iteración, bueno, eso también es un acumulador. Entonces vamos a hacer que va a sumar la variable suma CA. Es decir, voy a asignarle a esta variable lo siguiente, lo que va a la derecha del igual. Entonces va a ser igual lo que había en suma CA más 1. Entonces digamos que lo que voy a hacer es que va a ir sumando a suma CA el número 1 hasta llegar a 8. Entonces vamos a verlo. Vamos a colocar para que se vea un poco más clara la situación. Vamos a poner en la celda D7 el valor de suma CA. Bueno, vamos a ejecutarlo con F8 para verlo paso a paso. Bueno, lo primero que hace es identificar el destino y va a comenzar a iterar con el ciclo for. En este momento i vale 1 porque acaba de empezar y tiene que llegar hasta 8. Entonces suma CA es 0 porque no tiene valor alguno y va a introducir en el suma CA, en este caso es 0 actualmente, le va a sumar 1. Quiere decir que ahora va a ser 0 más 1, 1. Ahora suma CA vale 1. Entonces vamos a next i. Esto quiere decir que va a aumentar i en el siguiente valor. Ahora i va a valer 2. Como se puede observar, lo que actualmente está almacenado. Entonces va a la segunda iteración, pero aún no acaba porque realiza esto hasta que llega al destino. Entonces suma CA valía 1, ahora va a ser suma CA 1 más 1 sería 2. Es decir, a esto le vamos a llamar un acumulador, pero es más que todo para demostrar cómo va funcionando el for. Entonces el i incrementa ahora vale 3, pero no acaba porque no ha llegado a 8. Entonces va a empezar a sumar, que era 2 más 1, ahora es 3. Bueno, esto va a ocurrir hasta que llegue a 8. Bueno, lo voy a tratar de pasar. Bueno, aquí ya es 8. ¿Qué quiere decir? Aquí va a ejecutar por última vez lo que le estamos pidiendo y va a verificar i es igual a 8. Quiere decir que ya no va a volver a iterar. Entonces pasa a la siguiente condición, en donde yo le digo que por favor en el D7 ubique el valor de suma CA, que tiene un valor de 8 porque se repitió 8 veces el hecho de sumar 1. Entonces se escribió en la celda. Ahora vamos a combinar lo que acabamos de ver anteriormente, que era el Active Cell para desplazar las celdas, y voy a enseñarles el uso de la herramienta for con el Active Cell. Entonces, digamos que yo quiero que suma CA, el valor que yo voy obteniendo, me lo vaya escribiendo en distintas celdas de forma automática. Entonces para esto yo debo tener en cuenta la última vez que yo utilicé el range.select, es decir, cuál fue la última vez en donde yo he situado ese range. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a quitar esto y lo que vamos a hacer es escribir Active Cell
punto offset como lo teníamos, pero entonces ahora quiero que mi celda B2 se vaya desplazando 1 a 1 hacia abajo y me vaya escribiendo el valor de suma CA. ¿Cómo hago esto? Tienen que recordar que el primer valor dentro del paréntesis me va a indicar el número de desplazamiento en filas. Entonces, por ejemplo, yo quiero que se me desplace ya no 1, para que siempre se me desplace 1, no, porque voy a usar el ciclo for. Entonces vamos a colocar la letra I, que quiere decir que cada iteración se va a mover y posiciones, 0. Le voy a poner punto value igual a suma CA para que escriba el valor en la celda en la cual se va a activar. Entonces vamos a ejecutarlo con F8. Entonces, primero se ubica en B2 y va a comenzar a iterar. Va a comenzar a sumar. Suma CA es igual a 1, porque como no tenía nada, 0 más 1 es igual a 1. Entonces, Active Cell va a desplazar una fila hacia abajo y nada en columnas y va a escribir el valor que hay en suma CA. Listo. Entonces va a colocar el valor de 1 una fila abajo porque le dije que era ahí. Ahora y vale 2. Entonces va a sumar 1 más 1, va a quedar 2. Y ahora vale 2. Entonces de la celda que yo tengo seleccionada va a bajar 2 columnas porque el range siempre va a ser la base de la que va a partir. Entonces 2 celdas abajo es donde va a colocar el valor. Entonces ahí lo colocó y esto lo va a hacer hasta que cumpla el destino 8, porque el límite que habíamos puesto fue 8. Entonces ya lo que va a hacer es lo que esté fuera del for, pero lo que me interesa es que entiendan la sinergia que manejan estas dos herramientas. El desplazamiento, que se vuelve más dinámico. Otra cosa que les voy a explicar, pues no es muy largo, pero sin embargo es importante. Por ejemplo, si yo quiero que un valor no se muestre en la hoja de cálculo, sino en una ventana aparte, yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, lo que vamos a hacer es, digamos, si yo quiero mostrar en una ventana un resultado o un mensaje o la combinación de ambos, vamos a colocar en el código MSG como mensaje, abro paréntesis. Si yo quiero colocar texto, voy siempre a abrir comillas. Por ejemplo, voy a colocar la cantidad de CA totales es 2 puntos. Y si yo quiero colocar de pronto, aparte de eso, colocar una variable, entonces lo que vamos a hacer es agregar y la variable. En nuestro caso es suma CA. Si yo voy a terminar ahí, lo puedo dejar así. Pero si yo quiero continuar de pronto, también tengo que agregar la i y sigo escribiendo entre comillas si es texto. Y de esta forma me queda texto, variable texto. Entonces vamos a ver lo que pasa. Le vamos a dar a ejecutar. Y bueno, está ejecutando y ahí va a salir la ventana.
damos a aceptar. Otra cosa que quería mostrarles es, digamos, si yo quiero que ahora el destino no sea 8, sino que el usuario ingrese ese valor, entonces para hacer esto vamos a escribir destino va a ser igual a input box, abro paréntesis y escribo, por favor introduzca el valor de suma CA. Entonces, bueno, esto va entre comillas porque es texto y cerramos el paréntesis. Entonces, miremos lo que va a pasar. Bueno, ejecutamos y nosotros vamos a decir que, por ejemplo, el valor va a ser 6. Le dan enter. Entonces, miren que ahora el valor de suma CA ahora es 6. Cambió el valor. Y eso lo podemos ver en la última ventana. Ahora queda unas últimas recomendaciones para que se puedan defender en cuanto a la realización de módulos. Como es común que no sepamos todos los códigos, no lo podamos aprender de memoria, y de pronto si uno no se acuerda o no sabe cómo escribir algo para que el programa ejecute algo, lo que podemos hacer es buscar en Google y podemos escribir lo siguiente. Por ejemplo, se nos olvidó cómo utilizar la estructura del if. Entonces, en el buscador podemos escribir estructura del if y la palabra clave para que los resultados sean acertados es escribir VBA, que significa Visual Basic para aplicaciones. Entonces los resultados van a ser demasiados, pueden entrar a foros y, por ejemplo, aquí pueden revisar y tener presente siempre que la palabra clave para buscar esta clase de códigos es VBA. Por ejemplo, en esta página van a mostrar si sucede una condición va a pasar tal cosa, si no si alguna condición. Entonces, bueno, el caso es que en internet van a encontrar muchos códigos que pueden ayudar de pronto a solucionar de una mejor manera las macros. Por otro lado, también tenemos un truco, un tip que puede funcionar y es grabar las macros. ¿Esto cómo lo hacemos? Entonces, un ejemplo, de pronto yo quiero que mi macro ponga cuadros de colores y yo no sé programar eso. Entonces vamos a ir a programador y le vamos a dar en grabar macro. Y aquí pues no es necesario cambiarle nada. Le damos aceptar y pues quiero que tengamos claro que de ahí en adelante todo lo que haga en la hoja de cálculo lo que va a hacer es pasarlo al lenguaje de programación. De pronto si yo puse algo en una celda, un color en otra, eso lo va a grabar y eso va a aparecer. Un ejemplo, bueno, yo voy a combinar estas celdas y les voy a poner color amarillo. Entonces voy a ir a programador y le pongo pausar grabación. ¿Esto qué hace? Bueno, hace que se cree otro módulo. Digamos, yo miro en el programador, en Visual Basic, me va a aparecer otro módulo y ahí va a estar en el lenguaje de programación lo que yo hice cuando grabé la macro. Bueno, acá lo podemos observar y ahora lo que voy a hacer es borrar lo que hice para que podamos observar cómo lo ejecuta. Listo,
Entonces, digamos, yo entro, le doy play y acá va a hacer todo lo que yo hice. Y acá ya puedo ir combinando variedad de celdas. De pronto, si no solo la quiero en esa, si no la quiero en otra. Pues ahora yo quiero que empiece desde, por ejemplo, B2. Entonces volvemos a borrar para que podamos observar bien qué es lo que pasa. Y luego me dirijo otra vez al programador. Le doy play y esto es lo que pasa. Este es como otro tip para las personas que están empezando a programar, donde pueden realizar este tipo de cosas. Entonces, esto sería todo en la parte de módulos. Y a continuación, mi compañera Lorena les va a explicar cómo programar formularios y ese tipo de cosas. Y para finalizar, algo muy importante es que si de pronto yo deseo invocar otro módulo dentro de una función, hago de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a crear una función que sea multiplicar. Digamos que va a ser que en la celda A15 me escriba el valor de, digamos, 1 por 1. Entonces, luego de yo haber hecho todo ese código, me escriba en esta celda multiplicar. Pero esto lo va a hacer es otra función. Entonces, para yo invocar otras funciones, vamos a escribir el nombre sin nada más. Digamos, multiplicar solito, sin sub ni nada de esas cosas. Únicamente el nombre de la función. Entonces vamos a ejecutarlo y bueno, como ya teníamos un código anterior, entonces nos va a salir la casillita de donde nos piden el dato y también sigue la ejecución. Y cuando ya termina la ejecución de eso, ya pasa al otro módulo y voy a mostrar lo que acabo de hacer, que es en la casilla A15 va a colocar 1 por 1 y eso que lo envié desde el módulo sumar. Esto quiere decir que se pueden conectar ambos módulos, varios módulos, desde la misma función, con solamente colocar su nombre. Bueno, ahora sí va a continuar mi compañera. A continuación, les voy a explicar cómo hacer los formularios. Nos vamos a ir a Programador y a Visual Basic, como lo veníamos haciendo. El cambio es que ahora le vamos a dar en Insertar y User Form. Inmediatamente nos va a aparecer nuestro formulario. En este formulario lo que vamos a usar de este cuadro de herramientas son básicamente 4 cosas. El primero es esta A, que es para los títulos, este para el cuadro de texto, este para el cuadro combinado y este para generar los botones. Voy a empezar con la A para los títulos. Entonces aquí voy a poner el título de la macro. Para cambiar el título le voy a dar un clic izquierdo sobre las letras y voy a poner primera macro. Muy bien. Una vez esté el texto, al costado izquierdo encontramos todas las características de este recuadro. Para cambiar la letra nos podemos ir a Font y le damos en los 3 punticos. En esos 3 punticos podemos escoger la fuente, el estilo y el tamaño del título de la macro. A continuación, si queremos centrar el título, nos vamos aquí ahí le damos clic y en la flechita escogemos el segundo para ponerlo centrado. Muy bien. Ahora vamos a insertar 3 cuadros de texto. Estos 3 cuadros de texto les va a dar información al usuario de la macro de la información que debe proporcionar. Entonces, estos dos va a tener letras para guiar al usuario y aquí
usuario va a tener que ingresar un valor numérico. A continuación vamos a usar un cuadro combinado. Este cuadro combinado tiene como característica que puede tener varias opciones. En este momento no las tiene, ya les voy a explicar cómo se pone. Entonces, y por último vamos a poner dos botones. Entonces todo formulario básicamente tiene dos botones. Uno, el que le da el ingreso a lo que se va a escribir en el Excel y a salir del formulario. Entonces igual le vamos a cambiar los nombres de una vez. Vamos a poner ingresar y en este salir. Salir, muy bien. Listo. Para este ejemplo vamos a usar aquí, vamos a usar cantidad de carros que posee. Y aquí vamos a poner tipo de placa. Tipo de placa. Muy bien. Ahora vamos a proceder a explicarles para poner las opciones de este cuadro combinado. Inmediatamente nos vamos a ir al Excel. Y aquí vamos a poner el tipo de placa, vamos a poner par o impar. Y la placa es par o impar. Seleccionamos estos dos cuadros y los nombramos aquí como tipo de placa. Recuerden que este nombre que ustedes le pongan debe quedar guardado porque lo vamos a usar ahorita. ¿Listo? O podemos poner placas. No, placas. Entonces aquí lo ponemos como placa. Muy bien. Y quedó nombrado como tipos de placas. ¿Listo? Entonces, tipos de placas quedó nombrado. Hay que recordarlo para poderlo poner acá. Tenemos que asegurarnos de estar en esta caja combinada, en este recuadro combinado, e inmediatamente nos vamos a ir a buscar Row Sorts en estos espacios. Row Sorts. Aquí está. Aquí abajo. Row Sorts. Si se dan cuenta, está en blanco. Entonces lo que ustedes van a hacer es dar clic y van a escribir exactamente lo que escribieron aquí, como los tuvieron en el Excel. Aquí, tipos de placas. Entonces lo vamos a poner aquí, row sorts, tipos de placa, tipos de placa, tipos de placa. Muy bien, le damos enter. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta hoja, tal vez porque ya se usó, de pronto tiene, entonces vamos a poner par o impar. Entonces vamos a seleccionar estos dos, vamos a poner tipo de placa, muy bien, listo, quedó guardado, tipo de placa. Nos vamos a ir aquí, te lo moví. Vamos a seleccionar el que es combinado, le vamos a buscar en Row Sorts, le vamos a dar clic y vamos a poner tipo de placa, enter, y voy a verificar si quedó guardado. Efectivamente quedó guardado como par e impar, que fue lo que se determinó aquí en el Excel. Una vez hicimos esto, entonces lo que vamos a generar a continuación es un módulo que invoque a este formulario para que aparezca. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, insertar módulo. En este módulo, entonces vamos a determinar iniciar form, es decir, vamos a iniciar con el formulario. Y aquí entonces vamos a poner el nombre del formulario que queremos que aparezca. En nuestro caso, nuestro formulario se llama User Form.
Entonces vamos a poner ese nombre tal cual está escrito, user form 1, sin espacios, y vamos a poner punto show. Este show, ¿qué va a hacer? Mostrar el formulario. ¿Listo? Entonces lo vamos a correr. Automáticamente aparece el formulario, que es para lo único que creamos ese módulo. Después de crear el módulo, entonces lo que vamos a hacer es programar el botón de ingresar. ¿Cómo se programa este botón? Dándole doble clic. Ustedes dan doble clic e inmediatamente, aquí, perdón. Entonces acá nos vamos en User Form y le dan doble clic en ingresar. Una vez estén ahí en ingresar, entonces les aparece el comando del botón 1. Este comando del botón 1 pues nos está queriendo decir que tiene que hacer ese primer botón. Entonces lo primero que vamos a poner que haga este botón es que simplemente se vaya para la hoja de datos que nosotros queremos. En este caso nosotros vamos a llamar la pestaña como formularios. Cierro paréntesis y listo. Me voy para el Excel, que deberíamos de tenerlo. Muy bien. Aquí le voy a cambiar el nombre y voy a poner formularios. Muy bien, listo. Una vez ya nombré la hoja y la llamé, entonces simplemente quiero que se vaya para esa hoja. Listo, ¿sí? Punto set. Work. Aquí, set. Muy bien. Una vez esté en esa hoja, entonces lo que queremos es que escriba lo que está en los cuadros de texto y la información también que la persona proporcionó. Entonces vamos a empezar con el primer cuadro. Para Ranch, entonces voy a decirle que quiero que me ponga en D6, un ejemplo, D6. Quiero que me ponga el valor. Acuérdense que para valor hay que poner el igual. Y ahí voy a poner el nombre del objeto que yo estoy usando en el formulario. Entonces este va a ser el primero que voy a usar. ¿Sí? Voy a poner X por ahora. Entonces el primero que voy a usar del formulario es este. Entonces quiero que me ponga este texto en el Excel. Nos hacemos clic acá y ese me dice que se llama Testbox 1, ¿sí? Entonces acá, Testbox 1. Una vez sabemos el nombre, lo anotamos aquí, Testbox 1, ¿sí? Y listo. Ahí ya le dijimos que quiero que en la casilla de 6 me escriba lo que contiene esta forma, esa figura. A continuación entonces vamos a poner range debajo, es decir, D7, en la casilla de 7, el valor de este formulario que está acá. Ese es Testbox 2, Box 2, muy bien. Además, le voy a indicar que también quiero que me ponga los datos que la persona va a proporcionar. Entonces, como la primera hace referencia a la cantidad de carros que tiene, entonces lo voy a poner al frente de este testbox, es decir, en la E. En la E6. ¿Sí? Y quiero que me ponga el valor que tiene la figura número Testbox 3. Box 3. Listo. Y de igual forma voy a poner con la combinada. Si es un número, si es par o si es impar. De E7. Muy bien. Punto. Vale. Y voy a poner el texto del combinado. Entonces me voy para acá y me dice que se llama Combo Box 1. Combo
combo box 1. Listo. Además, vamos a agregarle una cosa que es visual, que es el hecho de dejar limpio el formulario una vez se diligencia. Entonces lo que vamos a poner a hacer es empty, ¿sí? Empty es la función que me va a limpiar el formulario. Y este empty lo vamos a poner para todos los... simplemente para estas. Para estos dos. Textbox 3, control C y control V. Quiero que eso pase en ese. Y quiero que este pase en este. Igual empty. Solo quiero que los limpie en estas dos casillas, porque si lo pongo aquí me va a borrar estos títulos y esa no es la idea. Solamente que limpie estas dos casillas, que las deje en blanco. Listo. Entonces, una vez tengamos declarado esto, le damos restablecer y la ponemos a correr. Inmediatamente me va a aparecer el formulario y aquí ya tenemos que poner la información. Vamos a poner, por ejemplo, 8 carros y que las placas sean pares. Y le damos en ingresar. Una vez le damos en ingresar, va a empezar a correr esta macro, porque recordemos que esta programación es para el botón de ingresar. Automáticamente nos va a aparecer aquí los datos. Efectivamente nos aparecieron. Y aquí faltó escoger un par. Listo. Aquí apareció la información. Aquí. Listo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder a programar el botón de salir. Entonces, el botón de salir, esto se programa dándole clic acá, doble clic. Y nos va a aparecer aquí command botón 2, que es el botón número 2. Para programar el de salida, simplemente entonces vamos a poner user form, lo mismo, o sea, el nombre del formulario de la misma manera que está escrito en esta parte, user form 1, ¿sí? Punto hide. Hide es cerrar el formulario. Y ya. Simplemente hasta ahí quedaría la aplicación. Entonces le damos restablecer, le damos aquí, que le vamos a aparecer, que vamos a poner 10. El tipo de placa van a ser pares. Le vamos a dar ingresar. Y de esta manera obtenemos los resultados aquí, en las casillas correspondientes. Aquí pasa algo y es que no aparece. Nos dice que no aparece el texto. Lo que vamos a hacer es aquí. Lo vamos acá. Aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí le estoy diciendo que quiero que aparezca esto. Entonces este me dice que este es box 3 y combo box 1. Entonces, la información que quiero que me aparezca es de la caja 3, ¿cierto? En E6. En E6 quiero que me aparezca test. Aquí, miren. Se dan cuenta que faltó una T. Por ese motivo no aparece la información en el recuadro del Excel. Entonces le vamos a dar aquí restablecer y nuevamente vamos aquí. Le vamos a dar reproducir, vamos aquí a ingresar 12 carros y aquí vamos a darle que es impar. Vamos a dar ingresar y efectivamente vemos que aparece todo, cantidad de carros que posee, tipo de placa, 12 y lo que se seleccionó. Y le doy salir y efectivamente sale el formulario.
Finalmente les queríamos hacer una explicación de cómo ponerle un fondo, a un formulario. Lo que se va a hacer es darle clic aquí y aquí vamos a poner en Picture. En Picture damos clic y en los tres punticos seleccionamos una imagen que ya se tenga descargada en el computador y efectivamente se le pone. Ahí vamos a poder aumentarla o disminuirla de acuerdo a cómo quiera que se vea la imagen, para un lado, para el otro, o que simplemente la imagen se acomode también al recuadro. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Nos vemos